Muy bien, un saludo a todos los que en esta hora se conectan en esta transmisión a través de Facebook Live. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Luis Adriano Barros, y quiero decirle a todos pues que según las escrituras soy solamente cristiano. Eso lo creo basado en Hechos capítulo 11, verso 26, y miembro de la iglesia que Cristo dijo edificaría, la única iglesia, la de Cristo, la iglesia de Cristo, según Mateo 16, 18. Muy bien, espero que la transmisión esté llevándose a cabo bien. Quisiera saber si el sonido está bien, me están escuchando en este momento, si pueden enviarme un comentario para decirme que el sonido está bien, y luego dar inicio así a la clase del día de hoy. Permítanme checar aquí, creo que sí, que todo va muy bien. Bueno, permítanme poner entonces el tema que vamos a estar tratando, el bosquejo. Allí en mi perfil de Facebook pueden descargar la imagen donde está contenido el bosquejo del tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Ya les había anunciado al respecto, ¿sí? Este es un nuevo programa que voy a estar llevando a cabo. Se llama Examinando un texto de la Biblia, ¿sí? Muy bien, permítanme poner entonces la imagen correspondiente para iniciar así el estudio del día de hoy. Bien. Ok, bueno, ahí tenemos entonces la imagen que les había comentado, donde está contenido el estudio de hoy, ¿sí? Vayan a sus Biblias, para los que están allí, tomen las escrituras y ubíquense en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Voy a estar leyendo para ustedes la versión Reina Valera. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, ¿sí? El tema es acerca de la deidad de Cristo. Ese es el tema, acerca de la deidad de Cristo, ¿sí? Bueno, este no va a ser el único texto que vamos a estar examinando, ¿sí? Este no va a ser el único texto que estaremos indagando, escudriñando, ¿sí? Con el cuidado debido y que está relacionado con este tema, ¿no? Vamos a ver otros, pero vamos a iniciar con este en el día de hoy, ¿sí? Bien, tenemos allí entonces Juan capítulo 1, versículo 1. Leo para ustedes en la versión Reina Valera el pasaje. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, aquí tenemos tres oraciones, ¿sí? O como algunos le han llamado también, tres cláusulas, ¿ok? O tres enunciados. Bien, el primero es
En el principio era el verbo. El segundo, y el verbo era con Dios. Y la tercera oración, o tercera afirmación también, tercer enunciado es, y el verbo era Dios, ¿ok? Y el verbo era Dios. Ahora, lo primero que vamos a observar aquí, lo primero, es acerca de quién se habla, acerca de quién se habla. Bueno, allí vemos en rojo, ¿sí? El vocablo verbo, porque es de quien se habla, es de quien se está hablando, ¿ok? Es decir, en estas tres oraciones afirmativas, en estos tres enunciados, ¿sí? En estas tres cláusulas, se está hablando acerca del verbo, ¿ok? Del verbo. Ahora vamos a identificar quién es ese verbo. Vamos a identificarlo, vamos a saber quién es con la misma escritura. Para ello, nos vamos a ir al Evangelio de Juan, como aparece allí en el bosquejo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, ¿sí? Bueno, leo para ustedes, dice así el pasaje, y aquel verbo de quien Juan viene hablando, particularmente en el verso 1, o de quien habló en el verso 1, dice, fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Bueno, ¿quién es el verbo? ¿No? Es aquel que se hizo carne. Y sabemos que se refiere a Jesucristo. De hecho, los versículos posteriores ahí del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos posteriores, en particular el 17 y el 18, podemos identificar que ese verbo, bueno, es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ya sabemos quién es el verbo, ¿sí? Ya identificamos a la persona de la cual Juan está hablando y le ha atribuido este título, porque verbo, estimados hermanos, verbo es un título que llevaría el Cristo, el Hijo de Dios, ¿ok? Y ese título significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la expresión total, completa, absoluta, perfecta de la deidad. La expresión, la revelación, ¿sí? El que da el verdadero conocimiento acerca de Dios, ¿ok? Eso es lo que significa el título verbo, ¿ok? Y bueno, como les dije, ya hemos identificado a la persona que lo lleva, ¿ok? En este caso, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, ahora pasemos a examinar las cláusulas, o las oraciones afirmativas, o los enunciados que hace Juan acerca del verbo, o sea, acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que se hizo carne. ¿Ok? Bueno, número uno. Dice allí nuestro bosquejo de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer la primera oración afirmativa encontrada en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Bueno, en esta primera oración o enunciado que hace Juan acerca del verbo, llegamos a conocer de la existencia eterna del verbo. Fíjense, la existencia eterna
del verbo. Es decir, que el verbo es antes, fíjense bien, antes del principio de las cosas creadas. Antes. Entonces, Juan lo que está queriendo decirnos aquí con esta primera oración es que el verbo, la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él siempre, en el sentido eterno, ha existido. ¿Sí? De hecho, Él había estado existiendo eternamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se dio origen a las cosas creadas, ¿sí? Eso es lo que el apóstol inspirado nos quiere transmitir en esta primera oración afirmativa acerca del verbo. Bueno, vamos a leer los pasajes que están allí. Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, de versículo 5. Fíjense, son las palabras de Jesús. Y aquí Él también nos muestra y revela que Él es antes de las cosas creadas. Fíjense, Juan capítulo 17, verso 5, dice así: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo. Fíjense, subrayen, antes que el mundo existiera. ¿Vieron? Aquella gloria que tenía contigo, o en compañía de Él, con el Padre, antes que el mundo existiera. Aquí estoy leyendo la versión de las Américas. La Reina Valera 60 dice: aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese o llegara a existir. ¿Sí? También leemos el versículo 24, versión de las Américas. Dice así el verso 24: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has, fíjense bien, subrayen, me has amado. ¿Desde cuándo? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Vieron? Desde antes de la fundación del mundo. La versión Reina Valera dice: porque me has amado desde antes, bueno, igual, dice igual, traduce igual, desde antes de la fundación del mundo. ¿Vieron? Entonces, el apóstol Juan aquí, permítame aparecer aquí en la proyección de la transmisión. El apóstol Juan aquí, en esta primera oración afirmativa, hablando acerca del verbo, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Bueno, él está diciendo, antes de todo lo creado, antes, incluyendo los seres celestiales, ángeles, serafines, querubines, arcángeles, antes de cualquier cosa creada, ¿sí? Juan está diciendo, el verbo había estado existiendo eternamente. El verbo había estado existiendo eternamente. ¿Ok? Bien, ahora pasemos a la segunda oración afirmativa de allí del Evangelio de Juan, capítulo 1, la segunda oración afirmativa, el segundo enunciado que hace Juan acerca del verbo, o la segunda cláusula, como le llaman algunos, ¿sí? Muy bien, vuelvo a poner entonces para ustedes la proyección en su sentido total, ¿ok? Ahí está. Leemos entonces Juan 1:1, parte B. A, ya leímos parte A, luego vamos a leer parte B y después parte C, ¿ok? Juan 1:1b.
Dice Juan, y el verbo, siguiendo la versión Reina Valera, y el verbo era con, fíjense bien, y el verbo era con Dios. Bueno, en esta parte, en esta sesión del texto, Juan nos habla de la compañía eterna del verbo. La compañía eterna, otra vez, fíjense, ¿vieron cómo hago énfasis en eso, en decir eterna? ¿Okay? Como en la primera oración, hablando de la existencia eterna y por qué Él existe eternamente y por qué Él ha gozado, ha tenido, ha disfrutado de una relación, una compañía eterna con el Padre. Bueno, la cláusula 3 nos los dice, y ahorita vamos para allá. Nos dice por qué es eterna o eterno todo ello, tanto la existencia como la relación con el Padre. Muy bien, entonces aquí en la segunda cláusula o segunda parte de este versículo, encontramos la compañía eterna del verbo, es decir, Él siempre había estado existiendo en compañía del Padre. Allí mismo en Juan capítulo 1, versículo 2, podemos leer lo siguiente. Juan 1, verso 2, leyendo en la versión Reina Valera. Dice así, refiriéndose al verbo, era en el principio, ¿sí? Cuando se dio origen, cuando se dio comienzo a todas las cosas creadas, como enseña el versículo 3 y el versículo 10 también, el verbo era en el principio con Dios, ¿vieron? Era en el principio con Dios, ¿ok? Y esa palabra, ese vocablo, ese término con es una preposición que en el griego indica compañía, pero no cualquier compañía, una compañía única, exclusiva, ¿sí? Que tenía, en este caso, el verbo con Dios el Padre, ¿ok? Muy bien, vayamos allí a los textos que aparecen allí. Bueno, ya leímos Juan 1:2. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, leemos lo siguiente. Dice así los versículos 1 y 2. Voy a leer para ustedes la Biblia de las Américas. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, ¿acerca de quién? Fíjense bien, ¿acerca de quién? Acerca del verbo de vida. Entonces ellos, Juan, obviamente los apóstoles, por el plural que usa aquí, está hablando acerca del verbo de vida, todo lo relacionado con él, todo lo que tenía que ver con él. Dice acerca del verbo de vida. Verso 2, pues la vida, se refiere al verbo de vida, ¿sí? Fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual, noten, aquí la vida eterna es la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí la vida eterna es el verbo de vida. Aquí no está diciendo Juan que el verbo da, concede vida eterna. No está diciendo eso Juan. Está diciendo que el verbo de vida
que es la vida manifestada, que es la vida eterna misma. Fíjense ese detalle tan interesante. Repito, no está diciendo Juan que el verbo da vida eterna, obviamente que sí. No, está diciendo que Él mismo es la vida eterna. ¿Sí? Él mismo es la vida eterna. Y para que alguien sea la vida eterna misma, bueno, esa persona debe ser Dios, indudablemente, porque solo Dios puede tener vida eterna, autoexistencia, vida eterna. Y solo Él puede dar eso, puede darlo, de modo tal que así se convierte en la fuente y el origen de la vida eterna. Muy bien, entonces, qué interesante aquí. El verbo de vida, la vida que fue manifestada, que ellos vieron y palparon y etcétera. La vida eterna dice, la cual estaba con el verbo de vida, la vida eterna estaba con el Padre. Entonces, en esta segunda cláusula del pasaje de Juan 1:1, en esta segunda parte del texto, esta segunda oración afirmativa de que el verbo era con Dios, bueno, conocemos allí que el verbo eternamente ha estado con el Padre, ¿sí? Y obviamente Él tiene una relación única, exclusiva, la ha tenido y la tiene ahora con el Padre, ¿ok? Miren, en Juan capítulo 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8, permítanme aparecer aquí en la proyección, en el Evangelio de Juan capítulo 8, fíjense lo que dice Jesús, lo cual prueba que Él no ha estado solo. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 16, dice el mismo Jesús aquí, y escrito obviamente por el apóstol Juan, dice lo siguiente: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, dice, no soy yo solo, sino yo, una persona, y el Padre, y el que me envió, el Padre. ¿Vieron? Entonces, Jesús mismo declara que Él no existe solo, ¿sí? Él no es la única persona que existe desde el cielo, que ha venido del cielo y que existe en el cielo, ¿no? Bueno, también está el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque aquí Juan no menciona el Espíritu Santo porque no es el punto de Juan, en Juan 1:1, pero sabemos con otros pasajes, y de hecho en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15, 16, 17, pues encontramos ahí la evidencia de la Trinidad, ¿sí? Es decir, la deidad y sus tres personas, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ahora, hay ciertos grupos religiosos pendientes con esto, fíjense bien, escuchen. Hay ciertos grupos religiosos que enseñan que solo hay una persona en la deidad, que solo hay una persona en la deidad. Y a estos grupos religiosos se les ha llamado como los solo Jesús, ¿ok? Los solo Jesús. La doctrina de ellos se centra en decir que Dios es una sola persona y que esa persona es Jesús solo, ¿ok? Sin embargo, el mismísimo Jesús dice aquí, no soy yo solo, ¿no? Entonces, si no eres solo, ¿con quién más? Dice yo y él que me envió el Padre. Y eso es lo que también está demostrando Juan en el capítulo 1
versículo 1, ¿sí? Volvamos entonces a la proyección de la imagen donde está el bosquejo que estamos tratando en el día de hoy. Pasemos a la tercera cláusula, la tercera parte, la parte C, por decirlo así, del pasaje, la tercera oración afirmativa que hace Juan acerca del verbo, el tercer enunciado. ¿Qué dice allí? Dice, y el verbo, que es de quien se está hablando, ¿no? Era Dios, con D mayúscula, fíjense, Dios con D mayúscula, ¿ok? Bueno, en esta parte del pasaje aprendemos que Juan está queriendo decir que el verbo es plena y absolutamente Dios, que es de esa naturaleza, que Él es divino, ¿ok? Y eso significa que el verbo posee todas las cualidades de la deidad, todas las cualidades de la deidad están en el verbo. Y una de esas cualidades, mis estimados hermanos y amigos, una de esas cualidades es la eternidad, ¿sí? De que el verbo como ser, ¿sí? Como persona no humana, ojo, aquí yo no estoy usando, esto es muy importante, yo no estoy usando el término persona para decir que ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el verbo en este caso, que en el cielo el Padre y el Espíritu Santo son personas humanas. Obviamente el único que se hizo humano fue el verbo, ¿no? Sino uso el término persona para identificarlos a ellos, dado que ellos tienen personalidad, ¿ok? Muy bien, a lo mejor en algún otro momento podemos estudiar un poco más del por qué podemos hablar usando el término Trinidad y decir que ese término se usa para hablar del concepto de la deidad y sus tres personas, ¿ok? Pero hoy no es el caso y ya nos queda poco tiempo. Entonces, en esta tercera parte del texto que estamos examinando, ¿no? Este texto de Juan 1:1, Juan afirma que el verbo era Dios. Es decir, que Él siempre ha sido de esa naturaleza, ¿ok? De esa sustancia, ¿sí? Es decir, que Él siempre ha sido divino y obviamente por ello Él es eterno. Por eso en los enunciados anteriores, las oraciones anteriores, hemos visto allí de la existencia eterna, de la compañía eterna. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios, Él es eterno. ¿Okay? Vamos a ver algunos pasajes allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Dice Evangelio de Juan, capítulo 5, lo siguiente. Dice la Reina Valera, por esto los judíos, verso 18, Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Noten, haciéndose igual a Dios. Bueno, déjenme decirles algo aquí. Esta palabrita, igual, la ven allí, ¿verdad? Este término, este vocablo, en el griego es isos. Y me imagino que ustedes han escuchado del triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, el triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, dos lados exactamente iguales, idénticos, ¿ok?
Entonces, aquí se usa la misma palabra y se está transmitiendo exactamente eso, que Jesús se está haciendo igual, es decir, exacto e idéntico a Dios con respecto a la naturaleza divina, a la naturaleza divina. ¿Ok? También en Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, verso 33, leemos lo siguiente. Juan capítulo 10, verso 33. Vemos aquí que también querían de igual forma matar al Señor por lo que él se hacía, ¿sí? Leemos aquí Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. ¿Vieron? A Jesús no lo matan por algo que hizo, ¿no? Sino por algo que dijo. Noten, sino por la blasfemia, o sea, por algo que dijo. ¿Qué dijo? Porque tú siendo hombre te haces Dios con D mayúscula. ¿Vieron? Te haces Dios con D mayúscula. Ahora, tanto en Juan capítulo 5, verso 18, y en Juan capítulo 10, verso 33, cuando dice aquí que él se hace, aquí dice, te haces Dios, y en Juan 5, haciéndose igual a Dios, no es que Jesús, aquí no está queriendo decir que Jesús se está convirtiendo en Dios, eso no es lo que está queriendo decir, no. Aquí se está queriendo decir, o lo que quiere decir los pasajes, es que él se está atribuyendo ser Dios, ¿sí? Porque hay diferencia entre convertirse en una cosa que no es, ¿sí? Que no se es, en el caso de Jesús, convertirse en alguien que no se es, ¿sí? Esa es una cosa muy distinta, y la otra es atribuirse, ¿no? Reclamar, apropiarse, ser lo que es, en este caso, Dios, divino, ¿sí? Y divino significa eso, ser Dios, eso es lo que significa divino. Cuando uno dice que Jesús es divino, está queriendo decir que Él es Dios, y por ser Dios, Él posee todos los atributos, todas las cualidades, todas las características de la naturaleza divina. Es decir, Jesús es omnipotente, omnisciente, omnipresente, el ser increado, es decir, que Él no es un ser creado, no, Él es autoexistente, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso significa divino, ¿ok? Muy bien, vayamos al siguiente pasaje que tenemos allí, en Juan capítulo 20, versículo 28. Este pasaje es interesante, porque tenemos aquí a un judío que conocía la ley y que sabía, obviamente, que no podía invocarle a un hombre, ¿sí? Nombrarle a un ser humano ser Dios, ¿verdad? Noten Juan 20:28, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Vieron? Aquí este pasaje muestra a Tomás atribuyéndole a Jesús, llamándole, nombrándole, ser Señor de él y ser Dios con D mayúscula de él. ¿Ok? Ahora, fíjense esto también que les voy a decir. Tanto en Juan capítulo 5, verso 18,
Juan capítulo 10. Y aquí, estando Jesús aquí, Jesús nunca niega lo que los judíos entendieron cuando él hablaba, cuando se hacía Dios. Él nunca le dijo aquí a Tomás, oye Tomás, no, espérate, yo no soy Dios con D mayúscula, yo no soy igual a Dios, yo no me estoy haciendo Dios. Ni le dijo eso a Tomás, ni le dijo eso a los judíos. No. Todo lo contrario. La muerte de Jesús confirma que él asumió, ¿sí?, lo que implicaba hacerse Dios ante estos hombres. ¿Ok? Permítanme aparecer una vez más ante ustedes, ya que estamos llegando al final del estudio. Bien, entonces, en esta tercera parte de Juan 1:1, el apóstol Juan está afirmando que Jesús es plena y absolutamente Dios, en todo el sentido de la palabra. ¿Ok? Y ya vimos pasajes donde se corrobora eso. Hay más pasajes en el Nuevo Testamento, pero no hay el tiempo para tratarlos. Los vamos a ir examinando, algunos de ellos, ¿sí? Examinando en este programa a través de Facebook Live, examinando un texto de la Biblia. Muy bien. Bueno, yo creo que ustedes conocen de los testigos de Jehová, ¿sí? Este grupo religioso tiene como doctrina central negar lo que Juan está afirmando aquí en esta tercera cláusula enunciado acerca de Jesús, en esta oración afirmativa con respecto a la persona de Jesús, el Verbo. ¿Sí? Ellos niegan que Jesús sea igual, que sea isos. Recuerden lo que les dije de esta palabra, isos. Igual, idéntico, exactamente igual e idéntico que Dios, el Padre, de naturaleza divina. Ellos niegan eso. Ellos dicen que Jehová el Padre es todopoderoso, que es Dios en sentido absoluto, y que Cristo es un ser creado, un semidios, un Dios inferior, menor, que tiene poder, pero no es todopoderoso, que no es igual a Jehová. ¿Ok? Sin embargo, Juan aquí dice algo totalmente distinto, y no solo Juan, sino el mismo Tomás. ¿Sí? Y en la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de ellos, en la traducción del Nuevo Mundo, en la Biblia de ellos, cuando traducen las palabras de Tomás, ahí lo ponen con D mayúscula. Fíjense qué interesante, ¿no? Con D mayúscula. Así que si se topan con algún testigo y sale el tema, digan, no, pues aquí vamos a leer lo que Tomás le dice a Jesús, y Jesús nunca niega eso. ¿Ok? Muy bien, mis estimados hermanos y amigos, hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? No va a ser el único estudio acerca de la deidad de Cristo, donde estaremos examinando un pasaje, un texto de la Biblia en relación a este tema, ¿sí? Bueno, me despido de ustedes y espero verlo pronto para continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Ahí compartan este video para que otros cristianos y personas que no son cristianas o personas que no creen en esto que Juan nos enseña, pues les sea de beneficio para ellos, espiritualmente hablando, ¿sí? Muy bien, que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Doy un saludo a todos ustedes. El Señor les bendiga. Hasta luego.